Nunca pensé que iba a escribir algo así, pero supongo que ya no puedo seguir fingiendo que no me afectó. Tengo 31 años, soy estadounidense y trabajo en una empresa de tecnología bastante conocida en mi ciudad. Desde que salí de la universidad me obsesioné con crecer rápido, con no quedarme atrás, con demostrar que podía llegar lejos antes de los 35. Siempre fui competitivo, aunque me cuesta admitirlo. Me comparaba con todos. Si alguien conseguía un ascenso, yo quería el siguiente. Si alguien lideraba un proyecto grande, yo quería uno más grande. Así funcionaba mi cabeza. Vivo solo desde los 27. No tengo hijos, no estoy casado. Mi vida, para bien o para mal, siempre giró alrededor del trabajo. Mis amigos de verdad son pocos, y casi todos están fuera del ámbito laboral. En la oficina siempre fui más reservado, hasta que él apareció. Y sé que suena dramático decirlo así, pero de verdad marcó un antes y un después. Decidí contar esto ahora porque hace unos días lo vi celebrar otro ascenso en LinkedIn. Fotos, comentarios, felicitaciones de todo el mundo. Y yo ahí, mirando la pantalla como un idiota, sintiendo algo que no sé si es rabia, vergüenza o simplemente decepción conmigo mismo. Pensé que ya lo había superado. Me repetí 1000 veces que el trabajo es así, que el mundo corporativo es una jungla, que nadie le debe nada a nadie. Pero cuando vi esa publicación entendí que todavía me duele. Y si todavía me duele, es porque nunca lo procesé de verdad. Cuando entré a la empresa estaba hambriento de crecer. Me quedaba hasta tarde sin que nadie me lo pidiera. Tomaba cursos extra los fines de semana. Me ofrecía para proyectos que nadie quería tocar. No lo hacía solo por dinero, aunque obviamente quería ganar más. Lo hacía porque necesitaba sentir que avanzaba. Que no estaba perdiendo el tiempo. Fue en uno de esos proyectos donde lo conocí. Él entró unos meses después que yo. Tenía mi edad, más o menos, quizá un año menos. Desde el primer día me cayó bien. Era carismático, sabía hablar, tenía esa facilidad para conectar con la gente que yo nunca tuve. Yo era más técnico, más de números, más de quedarme callado y resolver cosas. Él, en cambio, sabía vender las ideas. Hacía que todo sonara emocionante. Al principio solo éramos compañeros normales. Comentarios rápidos en la cocina de la oficina, algún almuerzo en grupo. Pero poco a poco empezamos a quedarnos después del horario hablando de proyectos, de metas, incluso de cosas personales. Me contó que también quería crecer rápido, que no soportaba la idea de estancarse. En eso nos parecíamos mucho. Yo sentía que por fin tenía a alguien que entendía esa presión interna que casi nadie ve. No sé en qué momento empezamos a llamarnos hermano en broma. Suena ridículo ahora que lo escribo. Pero en ese momento se sentía genuino. Compartíamos estrategias para impresionar a los jefes, revisábamos juntos nuestras presentaciones, nos cubríamos cuando uno llegaba tarde. Yo confiaba en él. De verdad confiaba. Hubo un punto en el que yo ya tenía más experiencia dentro del equipo. Cuando se abrió una pequeña oportunidad de liderazgo en un subproyecto, yo hablé bien de él. Lo recomendé. Les dije a los supervisores que tenía potencial, que solo necesitaba una oportunidad. Parte de mí pensaba que si él crecía, yo también crecería. Que formaríamos una especie de dupla fuerte dentro de la empresa. Ahora me cuesta entender si fui ingenuo o simplemente estaba convencido de que así funcionaban las cosas. Recuerdo la primera vez que salió a celebrar después de que le dieron esa responsabilidad. Me abrazó y me dijo que no lo habría logrado sin mí. Yo me sentí orgulloso. Orgulloso de haber ayudado a alguien que consideraba amigo. En ese momento no había señales raras, o al menos yo no las vi. Y créanme, he repasado esos meses una y otra vez en mi cabeza, buscando pistas, buscando algo que me hubiera advertido. Lo cierto es que todo empezó a cambiar cuando se anunció un proyecto nuevo, uno grande, con presupuesto alto y visibilidad directa con la dirección. Yo lo vi como la oportunidad que estaba esperando desde que entré a la empresa. Sentí ese impulso en el pecho, esa mezcla de nervios y ambición. Pensé, esta es la mía. Y sin saberlo, ahí fue cuando empezó algo que todavía no termino de digerir. Y sin saberlo, ahí fue cuando empezó algo que todavía no termino de digerir.
Cuando anunciaron ese proyecto grande, sentí que todo lo que había hecho hasta ese momento cobraba sentido. Era exactamente el tipo de iniciativa que podía catapultar una carrera, visibilidad directa con los directores, presupuesto alto, decisiones estratégicas. No era un proyecto técnico más, era de esos que aparecen cada pocos años. Yo lo supe apenas lo mencionaron en la reunión general. Esa misma tarde me quedé hasta tarde trabajando en posibles enfoques. No porque me lo pidieran, sino porque así soy. Cuando algo me importa, me obsesiono. Empecé a armar una propuesta preliminar, solo para ordenar mis ideas. No se la mostré a nadie al principio, ni siquiera a él. Quería pulirla, estar seguro de que tenía algo sólido antes de compartirlo. Pero él se enteró rápido de que yo estaba interesado. No sé cómo, supongo que porque me conoce bien y notó que estaba más callado, más concentrado. Una noche, mientras salíamos del edificio, me preguntó directamente si estaba pensando en postularme como líder del proyecto. Me lo dijo sonriendo, como siempre, pero hubo algo en su tono que me hizo dudar. Fue apenas un segundo, algo casi imperceptible. Le dije la verdad. Que sí, que estaba trabajando en una idea. Él respondió que también estaba considerando presentar algo, pero que podríamos incluso unir fuerzas. En ese momento me pareció lógico. Siempre habíamos colaborado. Yo aportaba la estructura, los datos, la parte estratégica. Él sabía comunicar, vender, conectar con los superiores. Era una combinación que ya nos había funcionado antes. Aún así, esa noche me fui a casa con una sensación rara. No sabía ponerle nombre. No era desconfianza exactamente. Era más bien una especie de inquietud. Como si algo hubiera cambiado en el aire y yo no supiera explicarlo. Me repetí que estaba exagerando. Que era normal que ambos quisiéramos crecer. Que no todo tenía que convertirse en competencia. Los días siguientes empezaron a pasar cosas pequeñas. Detalles. Comentarios sueltos. Él comenzó a preguntarme con más insistencia en qué estaba trabajando. No de forma agresiva, sino con curiosidad constante. ¿Ya tienes algo avanzado? ¿Qué enfoque estás pensando? ¿Vas a incluir análisis de costos o más bien impacto a largo plazo? Preguntas muy específicas. Yo, ingenuamente, le compartí bastante. No todo, pero sí lo esencial. Pensé que era parte de nuestra dinámica. Además, en mi cabeza todavía existía esa idea de equipo, de que si a uno le iba bien, al otro también. Pero empecé a notar que cuando yo le preguntaba lo mismo, él era más vago. Respondía con generalidades, cambiaba de tema o decía que todavía estaba explorando opciones. Una tarde entré a la sala de reuniones y lo vi hablando con uno de los gerentes. Se callaron apenas me acerqué. No es que hicieran algo ilegal ni nada por el estilo, pero el silencio fue incómodo. Él me sonrió demasiado rápido, como si necesitara demostrar que todo estaba normal. Yo también sonreí, fingiendo que no me había dado cuenta de nada. Me dije que era paranoia mía. Que estaba proyectando mis propios nervios. Porque sí, yo también estaba nervioso. Sabía que ese proyecto podía definir mucho. Y cuando algo puede definir tu futuro, cualquier detalle se magnifica. Otra cosa que me empezó a incomodar fue que él comenzó a usar ciertas frases que yo había mencionado en conversaciones privadas. Ideas que habíamos discutido tomando café aparecían luego en reuniones informales, pero saliendo de su boca. Tal vez era coincidencia. Tal vez estábamos pensando parecido porque trabajábamos juntos. Pero había momentos en los que lo escuchaba hablar y sentía como si estuviera oyendo mis propios argumentos, solo que con su estilo. Y lo peor es que yo no decía nada. Me quedaba callado, tratando de convencerme de que estaba siendo ridículo. No quería ser ese tipo paranoico que ve traiciones en todos lados. Además, él seguía comportándose como siempre conmigo, bromas internas, mensajes por chat, invitaciones a almorzar. Todo parecía normal, demasiado normal. Recuerdo una noche específica. Estábamos revisando unos documentos en mi computadora y noté que prestaba demasiada atención a ciertos apartados de mi propuesta. Me hizo preguntas técnicas muy detalladas, tomó notas mentales, lo veía en su expresión. Cuando le pregunté si quería que le enviara el borrador para revisarlo juntos, dudó un segundo antes de decir que sí.
Ese segundo se me quedó grabado. Yo sé que suena pequeño. Sé que cualquiera podría decir que estoy exagerando. Pero en el fondo empecé a sentir que ya no estábamos en el mismo equipo. Que había una línea invisible que se estaba dibujando entre los dos, aunque ninguno la mencionara. Y aún así, seguí compartiendo. Seguía creyendo que la amistad pesaba más que la ambición. Hasta que llegó el día en que nos pidieron presentar formalmente nuestras propuestas, y ahí fue cuando algo dentro de mí terminó de encender todas las alarmas. Hasta que llegó el día en que nos pidieron presentar formalmente nuestras propuestas, y ahí fue cuando algo dentro de mí terminó de encender todas las alarmas. Cuando enviaron el correo con la fecha límite y el formato de presentación, sentí una mezcla de emoción y presión. Era oficial. Ya no eran conversaciones de pasillo ni ideas sueltas. Teníamos que estructurar todo, ponerlo por escrito y defenderlo frente a los directores. Yo me encerré casi toda esa semana. Me quedaba hasta tarde, revisaba cifras, ajustaba proyecciones, ensayaba mentalmente cómo iba a explicar cada punto. No quería dejar ningún vacío. Lo raro empezó cuando noté que él estaba sorprendentemente tranquilo. No lo veía tan estresado como yo. Incluso hacía bromas en la oficina, como si esto fuera cualquier otra tarea. Parte de mí pensó que simplemente manejaba mejor la presión. Otra parte, no sé, empezó a incomodarse. Un día, mientras trabajaba en una sala pequeña, me escribió para preguntarme si ya había definido el enfoque principal. Me pidió que le explicara cómo pensaba diferenciarme del resto. Le respondí con algo general, ya no tan detallado como antes. Sentí que debía guardarme cosas. Y eso me hizo sentir mal. Como si estuviera traicionando una amistad que yo mismo había construido. Esa noche casi no dormí. Me repetía que estaba siendo paranoico. Que era normal proteger una idea en un proceso competitivo. Pero también me preguntaba por qué sentía que tenía que protegerme de él. Esa pregunta me revolvía el estómago. 2 días antes de la presentación, coincidimos en la oficina más temprano de lo habitual. Llegué y lo vi en su escritorio, hablando por teléfono en voz baja. Cuando me acerqué, bajó todavía más la voz y se dio vuelta. No escuché nada concreto, solo frases sueltas como sí, ya lo tengo estructurado y creo que va a gustarles mucho. Cuando colgó, me sonrió y me preguntó si estaba listo para romperla en la reunión. Quise creerle. De verdad quise creer que todo estaba bien. Pero esa misma tarde pasó algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Estaba imprimiendo unos documentos cuando uno de los analistas del equipo me dijo, casi sin pensar, que le parecía interesante mi enfoque híbrido con fases escalonadas. Me quedé helado porque esa frase exacta la había usado yo en una conversación privada con él. No era una expresión común. Era algo que yo había armado, casi improvisado. Le pregunté al analista dónde había escuchado eso. Me respondió que en una reunión rápida que él había tenido con algunos del equipo técnico para comentar su propuesta. Dijo mi nombre, pero lo dijo como si fuera una referencia lejana, no como si yo estuviera involucrado directamente. Sentí un calor en el pecho, como si algo me estuviera quemando por dentro. Intenté mantener la calma. Me dije que tal vez había sido un malentendido, que quizás él había mencionado que la idea la habíamos discutido juntos. Pero algo no cuadraba. Esa noche revisé mis correos, mis borradores, las fechas en que había trabajado cada cosa. No porque dudara de mí, sino porque necesitaba confirmar que no estaba imaginando conexiones donde no las había. Empecé a comparar mentalmente las pocas cosas que él me había contado de su propuesta con lo que yo había construido. Y cada vez encontraba más similitudes. Me odié por desconfiar. Me odié por no confiar. Era una contradicción constante. Pensaba, si fuera mi amigo de verdad, no haría algo así. Y al mismo tiempo, si fuera mi amigo de verdad, ¿por qué todo se siente tan raro? Al día siguiente intenté hablar con él de forma indirecta. Le pregunté cómo estaba estructurando su presentación. Me respondió con frases muy parecidas a las mías. Demasiado parecidas. Cuando mencionó el mismo esquema de fases que yo había desarrollado, sentí que el suelo se movía un poco bajo mis pies. Lo miré fijo, esperando que en algún momento dijera algo como, bueno, ya sabes, lo que hablamos el otro día. Pero no.
Hablaba en primera persona. Yo pensé, yo diseñé, yo decidí. Cada yo me golpeaba. Y lo peor es que no lo enfrenté. Me quedé ahí, asintiendo, con una sonrisa tensa. No sé si fue miedo, orgullo o simplemente incredulidad. Parte de mí todavía esperaba que todo fuera una coincidencia absurda. La noche anterior a la presentación apenas pude dormir. Me imaginaba la reunión una y otra vez. Pensaba en todas las posibles traiciones, en todos los escenarios. Me decía que estaba exagerando, que al final cada uno presentaría su idea y ya. Pero en el fondo tenía una sensación muy clara, algo iba a pasar. Y cuando entré a esa sala de reuniones al día siguiente y vi su expresión antes de empezar, supe que mis sospechas estaban a punto de convertirse en algo mucho más concreto. Y cuando entré a esa sala de reuniones al día siguiente y vi su expresión antes de empezar, supe que mis sospechas estaban a punto de convertirse en algo mucho más concreto. La reunión empezó normal. Los directores sentados al fondo, el gerente tomando notas, el ambiente frío como siempre. Yo estaba nervioso, pero enfocado. Tenía mi presentación lista, cada diapositiva ensayada mentalmente. Él iba primero. Recuerdo que pensé que eso era incluso mejor para mí, así podía ajustar algo sobre la marcha si era necesario. Se paró al frente, conectó su laptop y empezó a hablar con esa seguridad que siempre le envidié. Las primeras diapositivas eran introducción general, contexto del mercado, datos amplios. Nada extraño. Pero cuando avanzó a la parte estratégica, sentí que el aire se me fue del cuerpo. La estructura era la mía. No parecida. No inspirada. Era la misma lógica, el mismo orden de fases, el mismo enfoque híbrido que yo había desarrollado durante semanas. Incluso usó una frase que yo había escrito literalmente en uno de mis borradores: implementación escalonada con validación cruzada por métricas internas. No era una expresión común. Era algo que yo había armado mezclando términos técnicos para que sonara claro y sólido. Me quedé helado. Miraba la pantalla y era como si estuviera viendo mi propia presentación, pero con otro diseño, otros colores. ¿Cambió algunos gráficos? Sí. Ajustó ciertos números. Pero la columna vertebral era mía. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue como lo decía. Cuando diseñé este modelo pensé en, mi análisis demuestra que, mi propuesta se basa en. Cada mí me perforaba. Intenté convencerme de que quizá nuestras ideas coincidían porque habíamos hablado mucho. Pero no. Había detalles que jamás discutimos en grupo, solo entre nosotros dos, en conversaciones privadas. Cosas que yo había compartido confiando. Sentí que me temblaban las manos debajo de la mesa. Trataba de mantener la cara neutral. No quería que nadie notara nada. Miré a los directores y asentían, interesados. Uno incluso lo felicitó por la claridad del enfoque. Yo estaba ahí, sentado a unos metros, escuchando cómo elogiaban algo que sabía que había salido de mi cabeza. Cuando terminó, hubo preguntas. Y él respondió con seguridad, usando argumentos que yo mismo había practicado frente al espejo la noche anterior. Yo sabía cada respuesta antes de que la dijera. Era una sensación surrealista. Como si alguien me hubiera robado la voz. Me tocó presentar después. Y ahí fue cuando entendí lo devastador que era todo. Al proyectar mi primera diapositiva, sentí que ya estaba repetido. Que todo lo que iba a decir sonaría como una copia de lo que acababan de escuchar. Intenté cambiar el enfoque sobre la marcha, enfatizar aspectos distintos, pero la base era la misma. Porque era mi base. Mientras hablaba, notaba miradas raras. No acusadoras, pero sí confundidas. Uno de los directores me interrumpió y dijo algo como, esto se parece bastante a lo que acabamos de ver. Lo dijo con tono neutral, pero a mí me atravesó. Intenté explicar que había trabajado esa idea desde hacía semanas, que tenía respaldos, análisis previos. Pero en ese momento soné a la defensiva. Incluso yo lo sentí. Y cuando uno de ellos mencionó que él ya había compartido avances preliminares días antes con la gerencia, entendí todo. Él se había adelantado. Había hablado con ellos antes de la reunión formal. Les había mostrado el concepto, vendido la idea como propia, plantado la narrativa en su cabeza.
Para cuando yo entré a esa sala, ya estaba instalado que esa estrategia era suya. No lo podía creer. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza tan fuerte que me costaba respirar. Tenía correos. Tenía fechas. Tenía documentos guardados con marcas de tiempo. Pero en ese instante no importaban. La percepción ya estaba creada. Cuando terminó la reunión, nadie dijo nada definitivo. Solo agradecieron ambas presentaciones y dijeron que evaluarían. Pero yo ya sabía. Lo supe en la forma en que le estrecharon la mano a él, en la forma en que me miraron a mí con una especie de duda. Salí de la sala sintiéndome pequeño. Literalmente pequeño. Él caminó a mi lado y me dijo en voz baja que había sido una coincidencia incómoda, que nuestras ideas simplemente habían convergido. Lo dijo con calma, casi con pena. Y eso fue lo que más me dolió. Porque en ese momento entendí que no había sido coincidencia. Y también entendí que él sabía exactamente lo que había hecho. Y cuando esa certeza terminó de asentarse en mi cabeza, algo dentro de mí se rompió de una forma que ya no tenía vuelta atrás. Y cuando esa certeza terminó de asentarse en mi cabeza, algo dentro de mí se rompió de una forma que ya no tenía vuelta atrás. Salí de la sala intentando mantener la compostura, pero apenas crucé la puerta sentí que no podía respirar bien. El pecho me ardía. Me fui directo al baño, cerré la puerta del cubículo y me quedé ahí, apoyado contra la pared, mirando el suelo como si estuviera tratando de entender qué acababa de pasar. Me repetía que tenía pruebas, que no estaba loco, que no me lo había imaginado. Pero eso no quitaba la sensación de humillación. Me lavé la cara y me miré al espejo. Tenía los ojos rojos, no sé si de rabia o de impotencia. Y ahí mismo decidí que no me iba a quedar callado. Lo busqué. Lo encontré en la cocina de la oficina, sirviéndose café como si nada. Como si no acabara de pasar lo que pasó. Cuando me vio, intentó sonreír. Ese gesto fue suficiente para que algo explotara en mí. Le dije que necesitábamos hablar. No le pregunté. Se lo dije. Nos metimos en una sala pequeña y apenas cerré la puerta empecé a hablar más alto de lo que planeaba. Le dije que no me tomara por idiota. Que sabía exactamente lo que había hecho. Que había usado mi estructura, mis ideas, hasta mis frases. Al principio lo negó. Me dijo que estaba exagerando, que en entornos competitivos es normal que las ideas se parezcan. Me habló con ese tono calmado que siempre usa cuando quiere parecer racional. Eso me sacó todavía más de quicio. Sentí que me estaba haciendo gaslighting, como si quisiera convencerme de que yo estaba viendo fantasmas. Me escuché a mí mismo decirle cosas que nunca pensé decirle a alguien que consideraba amigo. Le recordé que yo lo había recomendado para su puesto. Que yo había confiado en él. Que le había compartido mis avances porque pensaba que estábamos del mismo lado. Sentí que me temblaba la voz, pero no me importó. En un momento bajó la mirada y dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Dijo que esto era una oportunidad única y que no iba a dejarla pasar. Que yo era fuerte, que seguramente tendría otras. Como si eso justificara algo. Como si estuviera hablando de una competencia deportiva y no de confianza. Ahí fue cuando me quebré. No lloré en ese instante, pero sentí que algo se desplomaba por dentro. Le pregunté directamente si había hablado con los directores antes de la reunión usando mi propuesta como base. Se quedó en silencio unos segundos. No respondió con un sí, pero tampoco con un no claro. Ese silencio fue suficiente. Le dije que tenía correos, documentos, fechas. Que podía demostrar que la idea era mía. Y él me respondió algo que me dejó helado, que ya había compartido su versión con ellos hacía días, que en ese punto todo se trataba de percepción y posicionamiento. Esa palabra, posicionamiento. Como si yo hubiera sido ingenuo por no moverme antes. No sé si fue lo correcto, pero en ese momento le dije que iba a hablar con recursos humanos y con la dirección. Que no iba a permitir que me dejaran como un plagiador. Él suspiró, casi con cansancio, y me dijo que hiciera lo que creyera necesario, pero que pensara bien las consecuencias. Que podía quedar como alguien conflictivo. Esa frase me golpeó fuerte. Porque tenía razón en algo, en ese entorno, el que denuncia muchas veces queda marcado. Y yo siempre había cuidado mi imagen. Salí de esa sala con la cabeza ardiendo.
Caminé sin rumbo por el estacionamiento y ahí sí, me quebré. Me apoyé en mi auto y sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Me dio rabia llorar por algo así, pero no pude evitarlo. No era solo el proyecto. Era la traición. Era sentir que había sido ingenuo, que me habían visto la cara. Esa noche revisé todos mis correos otra vez. Organicé capturas, guardé versiones con fechas, armé una carpeta con todo. Estaba decidido a defenderme. Al mismo tiempo, una voz dentro de mí me decía que quizá estaba a punto de empeorar todo. Que tal vez ya era tarde. No dormí. Me pasé horas imaginando conversaciones con los directores, pensando en cómo explicar cada detalle sin sonar desesperado. Y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que no solo estaba peleando por un ascenso, estaba peleando por mi reputación. Y a la mañana siguiente, con esa mezcla de rabia y miedo en el cuerpo, tomé una decisión que iba a cambiar mucho más de lo que yo esperaba. Y a la mañana siguiente, con esa mezcla de rabia y miedo en el cuerpo, tomé una decisión que iba a cambiar mucho más de lo que yo esperaba. Llegué a la oficina más temprano de lo normal. No había casi nadie. Me senté en mi escritorio, abrí la carpeta donde había guardado todas las pruebas y redacté un correo solicitando una reunión formal con mi gerente y con recursos humanos. No fui agresivo en el mensaje. Intenté sonar profesional, objetivo. Expliqué que existía una superposición significativa entre mi propuesta y la presentada por él, y que quería aclararlo antes de que se tomara cualquier decisión definitiva. Cuando presioné enviar, sentí un vacío extraño. Como si ya no hubiera vuelta atrás. La respuesta llegó un par de horas después. Aceptaron reunirse conmigo esa misma tarde. Esas horas previas fueron eternas. Él pasó por mi escritorio como si nada hubiera ocurrido. Me preguntó si había avanzado en otras tareas. Le respondí con monosílabos. No tenía energía para fingir cordialidad. La reunión fue fría. Mostré correos con fechas anteriores, borradores guardados, mensajes donde yo le compartía partes de la idea. Hablé lo más calmado que pude, aunque por dentro me estaba deshaciendo. Mientras explicaba, notaba en sus caras algo que no supe interpretar del todo. No era sorpresa. Tampoco indignación. Era más bien cautela. Cuando él entró después para dar su versión, yo ya estaba agotado. Escuché desde la misma sala cómo decía que habíamos intercambiado ideas constantemente, que el concepto había evolucionado en conversaciones mutuas. Usó la palabra colaboración varias veces. Dijo que nunca hubo una intención de apropiarse de nada, que simplemente había estructurado primero la propuesta completa y la presentó cuando estuvo lista. En ningún momento admitió que tomó mi estructura como base principal. Tampoco lo negó de forma directa. Se movía en una zona gris que lo protegía. Al final, mi gerente dijo algo que todavía me pesa. Dijo que era una situación desafortunada, pero que en entornos colaborativos las líneas pueden volverse difusas. Que no había evidencia concluyente de mala intención. Que lo importante era enfocarnos en el futuro. Sentí que me estaban diciendo, en otras palabras, que no iban a hacer nada. Días después anunciaron oficialmente que él lideraría el proyecto. No mencionaron nada sobre la disputa. Solo hablaron de su visión estratégica y de cómo había sabido presentar una propuesta sólida con anticipación. Yo leí ese comunicado interno y me quedé mirando la pantalla en silencio. No sabía qué hacer después de eso. Los días siguientes fueron raros. Nadie me preguntaba nada directamente. Algunos compañeros evitaban el tema. Otros me decían frases vacías como «seguro tendrás otra oportunidad». El silencio fue peor que cualquier discusión. Sentía que mi versión se había quedado flotando en el aire sin importar realmente. En mi rutina diaria todo se volvió pesado. Me costaba levantarme. Llegaba a la oficina y hacía lo mínimo indispensable. Ya no me quedaba hasta tarde. Ya no proponía ideas nuevas. Me sentía expuesto, como si cualquier iniciativa pudiera ser usada en mi contra. Eso me cambió más de lo que quiero admitir. En casa tampoco estaba bien. Vivo solo, así que el silencio era constante. Pasaron noches en las que me quedaba mirando el techo, repasando cada conversación que tuvimos durante esos meses. Me preguntaba en qué momento fui tan ingenuo.
Me culpaba por haber compartido tanto. A veces me enfurecía con él. Otras veces conmigo mismo. Mi familia notó algo cuando hablé con ellos por videollamada. Me dijeron que me veían apagado. Les conté una versión resumida, sin muchos detalles. No quería sonar resentido. Pero por dentro estaba lleno de algo que no sabía cómo soltar. Lo más duro fue seguir viéndolo todos los días liderando reuniones sobre ese proyecto. Escuchar mis propias ideas transformadas en presentaciones oficiales, ahora con su nombre al frente. Cada vez que hablaba frente al equipo, yo sentía una mezcla de orgullo herido y vacío. Me decía que debía superarlo, que así funciona el mundo corporativo. Pero no era tan simple. Con el tiempo dejé de hablarle más allá de lo estrictamente necesario. Nuestra amistad murió sin una despedida formal. Solo se volvió distante, incómoda. Y aunque intenté convencerme de que todo era parte del aprendizaje profesional, en el fondo sabía que lo que más me había golpeado no era perder el ascenso, era perder la confianza en alguien que consideraba cercano. Y mientras veía cómo su carrera despegaba con ese proyecto, yo empecé a cuestionarme cosas que nunca había puesto en duda antes. Y mientras veía cómo su carrera despegaba con ese proyecto, yo empecé a cuestionarme cosas que nunca había puesto en duda antes. Durante meses me repetí que todo había sido culpa suya. Que él fue el traidor, el ambicioso sin límites, el que cruzó la línea. Y sí, todavía creo que lo que hizo estuvo mal. Pero con el tiempo también empecé a mirarme a mí. A preguntarme por qué yo había puesto tanta fe en alguien dentro de un entorno que siempre ha sido competitivo. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, si hubiera protegido más mi trabajo, si hubiera hablado antes, tal vez el resultado habría sido otro. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente. Fui ingenuo. Confié sin establecer límites claros. Mezclé amistad con estrategia profesional como si fueran lo mismo. En mi cabeza todo era lealtad, compañerismo, crecimiento conjunto. Pero la realidad no siempre funciona así. Hubo un punto en el que dejé de verlo como el villano absoluto y empecé a verlo como alguien que hizo lo que creyó necesario para avanzar. Eso no lo justifica, pero me ayudó a entender que el mundo corporativo no se mueve por emociones, sino por resultados y posicionamiento. Esa palabra que él usó ese día todavía me pesa. Posicionamiento. Yo tenía el trabajo, él tuvo la narrativa. He cambiado desde entonces, aunque no estoy seguro de si fue para bien. Ahora soy más reservado. No comparto ideas hasta que están formalmente registradas. Documento todo. Confirmo acuerdos por correo. A veces me pregunto si eso me volvió más frío. Más desconfiado. Extraño un poco la versión de mí que creía que podía construir alianzas sinceras en la oficina. También entendí algo incómodo, mi identidad estaba demasiado ligada al reconocimiento. Cuando perdí ese ascenso, no solo perdí una oportunidad profesional. Sentí que perdía valor. Como si todo el esfuerzo de años no hubiera servido. Eso me obligó a replantearme por qué trabajaba tanto, porque necesitaba crecer tan rápido, que estaba intentando demostrar. Hubo días en los que pensé en renunciar. En empezar de cero en otra empresa. En dejar atrás todo lo que me recordaba esa traición. Pero también me pregunté si irme sería huir. Si cambiar de escenario realmente cambiaría algo dentro de mí. Al final me quedé. No por comodidad, sino porque sentí que tenía que demostrarme que podía seguir adelante sin que eso me definiera. Con el tiempo dejé de sentir rabia constante. Ya no me arde el pecho cuando lo veo presentar avances del proyecto. Pero tampoco me es indiferente. Hay una cicatriz ahí. Una pequeña alerta interna que se activa cada vez que alguien me dice confía en mí. A veces me pregunto si él piensa en lo que pasó. Si alguna vez sintió culpa. Si en algún momento dudó antes de usar mis ideas como propias. Nunca lo sabré. Nuestra relación quedó reducida a saludos formales y correos estrictamente laborales. Lo que hubo antes desapareció como si nunca hubiera existido. Lo más duro es aceptar que aprendí algo que no quería aprender. Que no todos los amigos quieren verte crecer, al menos no si tu crecimiento interfiere con el suyo. Esa frase suena amarga, y no quiero convertirme en alguien amargado.
Pero tampoco quiero volver a ser el tipo que comparte todo sin medir las consecuencias. Todavía hoy, cuando veo publicaciones celebrando logros laborales, siento una mezcla extraña de orgullo ajeno y desconfianza. Me pregunto qué historias habrá detrás que nadie cuenta. Yo tampoco conté la mía durante mucho tiempo. Me la guardé, como si admitir que me habían pasado por encima fuera una debilidad. Quizás por eso estoy escribiendo esto ahora. Porque necesitaba sacarlo de mi sistema. Porque necesitaba admitir que me dolió más de lo que quise reconocer. Y porque, aunque he avanzado, hay una última parte de esta historia que terminó de cambiar mi forma de ver todo, y que todavía me cuesta poner en palabras. Y porque, aunque he avanzado, hay una última parte de esta historia que terminó de cambiar mi forma de ver todo, y que todavía me cuesta poner en palabras. Unos meses después de que él asumiera oficialmente el proyecto, me llamaron a una reunión breve con mi gerente. No era algo raro, pensé que sería una revisión normal. Pero cuando me senté, supe que no era rutina. Me habló de alineación, de percepción dentro del equipo, de que después del conflicto yo me veía distante, poco comprometido. Escuché la palabra actitud más de una vez. No me estaban despidiendo, pero sí me estaban dejando claro que mi imagen había cambiado. Salí de esa reunión con una sensación extraña. Yo había intentado defender mi trabajo, proteger mi nombre, y aún así terminé etiquetado como el problemático. No directamente, pero lo suficiente como para sentirlo. Fue ahí cuando entendí que, más allá del proyecto, ya había perdido algo más grande, la confianza del entorno. Esa misma semana actualicé mi currículum. No por impulso, sino porque sentí que necesitaba recuperar el control de algo. Empecé a aplicar a otras empresas en silencio. No le conté a nadie en la oficina. Ni siquiera a mi familia hasta que tuve algo concreto. 3 meses después acepté una oferta en otra compañía. No era un puesto mucho más alto, pero sí era un nuevo comienzo. El día que entregué mi renuncia, él me buscó. Me dijo que le sorprendía mi decisión, que tenía potencial ahí, que irme tan pronto podía verse mal. Lo escuché en silencio. No sentí rabia. Tampoco ganas de discutir. Solo una especie de cansancio. Le dije que necesitaba un cambio. Nada más. No le reclamé otra vez. No le pedí disculpas. No le pedí explicaciones. En ese momento entendí que ninguna conversación iba a devolver lo que se rompió. Y también entendí que quedarme ahí intentando probar algo que ya no importaba solo me estaba desgastando. Mi último día fue raro. Guardé mis cosas en una caja pequeña. Miré mi escritorio vacío y sentí una mezcla de tristeza y alivio. Había invertido años en ese lugar. Horas extra, fines de semana, energía mental constante. Y aún así, me fui sintiendo que aprendí más sobre límites que sobre tecnología. En mi nuevo trabajo soy diferente. Sigo siendo competitivo, sí. No voy a fingir que cambié por completo. Pero ahora marco líneas claras. Documento cada idea importante. No comparto borradores sin protección. Y sobre todo, no confundo compañerismo con lealtad ciega. A veces pienso en él. Me aparece en redes, celebrando logros, sonriendo en fotos de equipo. Y aunque ya no siento esa punzada constante, hay días en que lo recuerdo como si fuera ayer. Me pregunto si hubiera actuado igual en su lugar. Esa es la pregunta que más me incomoda. Porque quiero creer que no, pero también sé lo fácil que es justificar decisiones cuando se trata de avanzar. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. No sé si él fue simplemente más estratégico o si yo fui demasiado ingenuo. Tal vez las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Lo que sí sé es que aprendí algo que no enseñan en ningún curso de liderazgo: no todos los que te llaman amigo están dispuestos a verte brillar si eso significa que ellos se quedan en la sombra. Y tampoco todos los conflictos se resuelven con pruebas y correos guardados. A veces la narrativa pesa más que la verdad. No lo odio. Tampoco lo perdoné del todo. Simplemente acepté que pasó. Que me dolió. Que me cambió. Y aunque hoy estoy en un lugar distinto, con nuevos proyectos y nuevas metas, todavía hay una parte de mí que cada vez que confía en alguien en el trabajo recuerda aquella sala de reuniones, aquella presentación, y se repite en silencio que crecer es importante, pero no a cualquier precio.